Buenos días. Acompáñenme con sus Biblias a Éxodo capítulo 17. Es un placer estar con ustedes hoy y sí que es un placer estar hoy como dijo Matt. Es un día de jugadores de béisbol. Hemos identificado las modificaciones. ¿Esa es la palabra que usamos? Sobre la comercialización del día de San Valentín, la cual se vive a la par de la temporada de béisbol. Cada día de San Valentín le doy gracias a Heather y le doy el paquete de la Liga Nacional de Béisbol que sale por televisión satelital. Y ella me ama mucho por eso. Bueno, le pido que mire conmigo el capítulo 17 de Éxodo. Moisés escribe bajo la inspiración del Espíritu de Cristo. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y camparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: «Danos agua para beber». «¿Por qué discuten conmigo?», les dijo Moisés. «¿Por qué tientan al Señor?». Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: «¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Y clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo». Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los israelitas. Y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: «Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano». Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: «Escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo». Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: «El Señor es mi estandarte». Y dijo: «El Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación». Oremos. Señor, te pedimos que por tu Espíritu nos enseñes, nos instruyas y nos corrijas y nos hagas crecer en justicia. Que nosotros, el pueblo de Dios, seamos equipados para toda buena obra. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recientemente, el Dr. Jeremy Pierre y yo tuvimos la oportunidad de predicar juntos en una conferencia bíblica en la ciudad española de las Bahamas. E hicimos ejercicio en un clima que digamos que es un poco más cálido que el de Louisville en enero. Y en uno de esos días se nos olvidó traer agua y nos deshidratamos bastante. Y eso hizo que me acordara de una memoria que le compartí al Dr. Pierre. Le dije que en aquellos tiempos, cuando jugaba fútbol americano en Alabama en los años 80, y en esos días los entrenamientos de pretemporada duraban 75 minutos. Todos los entrenamientos duraban 75 minutos exactamente.
y no te permitían beber agua durante esos 75 minutos. Hoy en día creo que ya no se puede hacer eso. Pero en esos días habían una mentalidad de mente fuerte. No les importaban las demandas. Así que 60 minutos de eso se efectuaban en un sótano, al que le llamaban el gimnasio subterráneo. Era un gimnasio que estaba debajo de donde el equipo de básquetbol jugaba sus partidos en el Coliseo. Entonces, cuando entrenábamos allí, los entrenadores cerraban y aseguraban las puertas porque habían temido de que otros jugadores se habían escapado en el pasado, y prendían la calefacción y colocaban varias canecas de basura en cada esquina del sótano por razones obvias. Uno se ejercitaba allí por 60 minutos para luego dirigirse al Coliseo para realizar los últimos 15 minutos del entrenamiento, en donde o se corría estadios o donde se corría obstáculos alrededor del Coliseo con un tiempo específico. La tentación es que quizás hubiera una fuente de agua entre el sótano y el Coliseo. Y había un acuerdo entre los compañeros de que si alguien se arriesgase a tomar agua de una fuente que encontrase, nadie le diría a nadie. Pero si te atrapaban, tenías que repetir tu entrenamiento otra vez, lo cual hubiera sido extraordinariamente brutal. Bueno, y cuando le conté esa historia al Dr. Pierre, él me dijo, ¿cómo puede ser que un chico de 18 años, cómo puede un chico de 20 perseverar en algo así, como perseverar sin rendirte en algo como eso? Y sin titubear, le miré y le dije, la promesa de ponerse ese uniforme escarlata en el otoño. Sabe, las promesas son poderosas, especialmente las escatológicas dadas a nosotros por Dios, centradas en Jesucristo y que son cumplidas en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. 6 años atrás, de hecho, en un día de San Valentín del 2011, a causa de las tribulaciones de nuestra iglesia, las preocupaciones que yo tenía, ellas eclipsaron las promesas de Dios. Ellas eclipsaron las promesas de Dios en el ministerio. Estábamos sintiendo los tremores de un volcán que estaba a punto de eruptar en nuestra iglesia, en gran parte porque había pecados corporativos que se estaban revelando a causa de un nuevo crecimiento y de una enseñanza confesional. Había una pareja particular de mayor de edad que no le agradaba la dirección que la iglesia estaba tomando, y ellos estaban murmurando demasiado. Y yo escuché sobre eso y me empecé a irar en el orgullo. La razón por la cual digo que estaba airado en el orgullo es porque estoy convencido de que si estuvieran murmurando en contra de otra persona, seguro que no me hubiera molestado. Estaba molesto porque la murmuración estaba dirigida hacia mi persona. ¿Sabe? El amor hacia uno mismo puede disfrazar el amor ágape. Bueno, en este día particular, un 14 de febrero, tuvimos un desayuno de hombres de oración. Y cuando entraba en ese desayuno de oración lleno de la ansiedad, ira y orgullo, allí estaba sentado ese hombre. Y me miró con una sonrisa y dijo, ¿cómo está el predicador hoy? Y yo le miré con otros 12 hombres sentados allí y le dije, al predicador le estaría yendo mejor si lideraras bien a tu esposa. Y luego continué con mis palabras airadas, llenas de orgullo. ¿Había pecado ese hombre en contra mía? Quizás. Pero yo había cometido peores pecados. Los pecados del amor al yo, idolatría, de construir mi Babel. Yo estaba intentando construir mi propia torre de Babel y llamarla al ministerio pastoral. Y fundamentalmente, el diagnóstico real era que yo había desarrollado amnesia de las promesas. Había perdido de vista las promesas de Dios. Había perdido de vista el hecho de que Dios había prometido estar conmigo de manera pactal a través de su Hijo Jesucristo por su Espíritu. Había perdido de vista el poder del Evangelio para salvar pecadores. Yo no soy el que salva y santifica, el Evangelio es el que hace eso. Y yo estaba pensando que yo era el responsable para hacer que eso pasara. Yo había perdido de vista el hecho de que Jesús es mi pan de vida cotidiano.
de que Él es mi agua viva, de que Él es mi sustento, de que Él es mi mediador completamente suficiente. Las promesas tienen poder. Y la amnesia de las promesas debilita. Y la amnesia de las promesas lo dejará o esperando en el ahora. Puede traer el paraíso que nunca puede traer. O le puede dejar sin esperanza de que las cosas rotas jamás se podrán arreglar. Ciertamente. Sin las promesas de Dios no hay manera de darle sentido a nuestras vidas, no hay manera de darle sentido a nuestros ministerios, porque nuestras vidas y nuestros ministerios tienen conflictos desde dentro y ciertamente guerra desde afuera. Es por eso que Éxodo capítulo 17 es un texto tan importante para nosotros. Tenemos ambos en este pasaje y también vemos la provisión mediadora de Dios para ambos, el ministerio y la vida. Bueno, realmente el texto comienza en el capítulo 15, versículo 22, que sigue la canción de Moisés. Israel ha sido redimido de la esclavitud de Egipto y ellos cantaban la canción de Moisés. Señor, tú eres nuestra canción, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra alma, nuestra arma de la batalla. Y luego las pruebas llegan. Vemos tres narrativas visibles en los capítulos de 15:22 hasta el 17:8 de que realmente se centran en la comida y la bebida. Vemos en estas dos primeras narrativas, de hecho, de que son pruebas. Es el lenguaje que se usa, son pruebas de Dios para Israel. Después en Éxodo 20, Moisés nos cuenta las razones de esas pruebas. Moisés respondió al pueblo: no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Entonces, estas pruebas eran hechas por el Señor para exponer la idolatría de Israel, su vanagloria y su incredulidad. De igual manera que esas pruebas están hechas para nosotros. Y cuando eres un creyente y Dios expone la sociedad a través de las pruebas, tú evidencias tu fe a través del duelo por tu pecado y arrepintiéndote y huyendo de la provisión para salvarte del pecado que es tu Dios viviente. Pero eso es exactamente lo que no vemos a Israel hacer aquí. En Mará, en el capítulo 15, es claro, ¿qué beberemos? En el desierto de Sin, en el capítulo 16, el clamor es, ¿qué comeremos? ¿Qué vamos a comer? Y en ambas ocasiones está Israel reuniéndose en un culto de oración por su necesidad, excepto que realmente no. Ellos están murmurando. Y claro, no tener agua ni comida son asuntos cruciales, ¿no es así? Especialmente cuando se tiene una familia, eso sí es algo preocupante. Pero el asunto real aquí es que en vez de llevar sus preocupaciones a aquel que les había redimido, ahora bien, piensen esto, a redimirles les estaba expresando su Gesed a ellos, les estaba expresando su Emet en ellos, les estaba expresando su compromiso de pacto a ellos, les estaba mostrando su poder, su gloria, su misericordia, su gracia, su amor y bondad a ellos. Pero en vez de llevar sus preocupaciones a él, ellos murmuraron a Moisés. Y en últimas, en el capítulo 16, versículos 7 al 8, dicen que esa murmuración, de hecho, era dirigida al Señor. Y aunque es verdad que Israel respondió de manera idólatra y pecaminosa, gracias a Dios tuvieron a un mediador. Moisés intercedió por ellos, él clamó por ellos, capítulo 15, 25, y su intercesión logró mucho más que todas sus murmuraciones. ¿Sabe? Tenemos la tendencia a minimizar la murmuración. Yo lo hago, quizás ustedes también. Pero se dan cuenta que en 1 Corintios, capítulo 10, 1 al 12, si somos murmuradores que no nos arrepentimos, experimentaremos juicio escatológico. Eso es un pensamiento duro. Pero una persona que murmura y no se arrepiente experimentará el juicio escatológico de Dios.
Y eso es lo que sucede aquí. Eso es lo que sucede, lo que hace tan increíble, porque en Mará y en el desierto de Sin, Dios les dio lo que necesitaban a pesar de ellos mismos, a causa de la intercesión, a causa del mediador. Pero la manera en que lo hizo les requería que creyeran y confiaran hoy, y creer y confiar mañana, y creer y confiar al siguiente día, y llegar a conocer que su gracia y sus misericordias son nuevas cada día, grandes tu fidelidad. Y eso nos trae a la tercera prueba aquí. Los conflictos desde adentro siguieron. Noten el versículo 1 del capítulo 17. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, una vez más, están allí afuera en el desierto y no tienen más agua. Pero note que dice que era conforme al mandamiento del Señor. Eso nos dice que estaban en la voluntad del Señor. Están en la voluntad de Dios entre la redención y la heredad plena. Y están en ese lugar, en un desierto sin agua. Y esta vez han aprendido de sus pecados. Han aprendido esta vez que el Señor es su proveedor, así que se reúnen para orar. Excepto que realmente no. Tienen amnesia de las promesas. Mire conmigo el versículo 2. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. Incidentemente, si un día están pastoreando, se sentirán identificados aquí con Moisés. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. Porque tientan al Señor. Ellos creen, tenemos esta capacidad siniestra de diagnosticar equivocadamente nuestros problemas, ¿no es así? Siempre pensamos que nuestros problemas están afuera de nosotros. Ellos creían que su problema era Moisés, creen que su problema es el liderazgo, creen que el problema son las circunstancias. Moisés sí conoce el porqué del asunto. Note, ¿por qué tientan al Señor?, dice. ¿Por qué tientan al Señor? La murmuración sin arrepentimiento es fundamentalmente una prueba del Señor. Así es que el Salmo 95 registra los hechos. El Señor está usando estos hechos para advertir a las personas de ese tiempo e incidentalmente eso resuena en Hebreos capítulo 3. Como advertencia del nuevo pacto, Él dice, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años que andaron en el desierto. ¿Se da cuenta que la murmuración sin arrepentimiento es evidencia de un corazón endurecido? Hebreos 3 dice una vez más que si no se arrepiente en su murmuración, usted no entrará en el reposo de Dios. Juicio escatológico. La murmuración de Israel era un síntoma de algo mucho más profundo, la idolatría, vanagloria, orgullo, al olvidar la promesa. Una promesa que se extendía hasta Abraham, de que su pueblo heredaría la tierra, de que bendiciría a aquellos que los bendijeran, maldecir a quienes los maldicen. En otras palabras, esta es la misma canción en diferentes versículos de los diferentes hechos previos. En Masá, el desierto de Sin, y en Mará, excepto que hay una gran diferencia. En esos dos primeros relatos, era Dios quien les estaba probando. Aquí, Israel está tentando a Dios. ¿Por qué tientan al Señor? En un sermón llamado Dios puesto en juicio, Ed Clowney describe este acto de un grupo de personas que pone a Dios a juicio. Querían saber quién era el responsable por el holocausto. El acto se llama La señal de Jonás y fue actuado justo después de la guerra en Berlín Occidental, entre la Segunda Guerra Mundial. Él dice, el acto lleva a los actores y a la audiencia a la conclusión de que nadie tenía la culpa. Un soldado paracaidista meramente sigue las órdenes. Un empresario meramente mantiene la producción y un ciudadano simplemente no se involucró lo suficiente. Pero para defender su acusación, cada uno de los acusados se vuelve un acusador. Todos son culpables.
Algunos son culpables por palabras, otros por el silencio, otros por lo que hicieron, otros por lo que no hicieron. Y de repente los acusadores se vuelven acusadores. Algunos admiten la culpa, pero dicen que no tienen toda la culpa. La verdadera culpa está arriba. Dios es el culpable. Dios debe ir a juicio. Y de igual manera, Israel está poniendo a Dios en juicio por quebrantamiento de su pacto. De hecho, esa palabra discutir en hebreo viene de la palabra rib, la cual tiene connotaciones legales. Es una demanda por quebrantar el pacto. Y una vez más, Moisés intercede. Nota el versículo, en el versículo 4. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y por sorpresa, en respuesta a ese intermediario, a este intercesor, cuando Israel tienta a Dios, Dios les da lo que ellos necesitan. Pero Él les da más que eso. Mire conmigo al versículo 5. Él dice, entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masá, lo cual significa prueba, y Meribá, lo cual significa contienda, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Dos preposiciones nos muestran la gracia en este texto. Las palabras son delante y sobre. Dios estará delante de Moisés y estará sobre la peña. Estará sobre la peña. A través de las Escrituras, especialmente en temáticas legales, son los culpables quienes van delante del Señor. Un ejemplo es Deuteronomio 19:17. Pero aquí el Señor está delante de Moisés, quien representa al pueblo de Dios. Él está tomando el lugar de los culpables para decirlo más franco. Y cuando Dios se pone sobre la peña, se está identificando con esa roca. Y le pide a Moisés que golpee la peña o la roca. ¿Sabe? Volviendo a ese acto, la señal de Jonás, ellos juzgaron y sentenciaron a Dios. Y la condena fue esta: Dios se tiene que volver un ser humano, sin hogar, con sed y hambre. Él mismo debe morir y perder un hijo y sufrir las agonías de un padre. Hemos visto la presencia de Dios en el pacto al proveer el agua en el capítulo 15 en Mará. Lo hemos visto a Él demostrando su presencia en el pacto proveyendo el maná, el pan, en el desierto de Sin. Le hemos visto aquí proveyendo el agua otra vez en el capítulo 17, donde su presencia del pacto es más claramente revelada en Dios tomando el juicio que Israel merece, de manera que puedan vivir la autosatisfacción divina por medio de la autosustitución divina. Eso es gracia, eso es misericordia. Esa es la promesa que tenemos en la vida y en el ministerio. Si desarrolla amnesia de las promesas, le debilitará. Pero el poder viene con las promesas. Pero la gracia no nos exenta de las batallas, ¿no es así? Hemos visto los conflictos desde dentro, ahora vemos las guerras desde afuera. Noten ahora en el versículo 8, Amalek, el cual su origen viene de Esaú, era el nieto del gran Esaú. Sabemos eso desde Génesis capítulo 36, 12. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué, escógenos a hombres y sal a pelear contra Amalek, pues esta es la primera batalla militar de Israel. En su travesía de conquistar la tierra, Pablo dice en 1 Corintios que esas cosas fueron escritas para nuestra instrucción, como ejemplo para nosotros al final de los tiempos.
En otras palabras, nosotros somos el pueblo de esa nueva era que Cristo ha inaugurado. Ese tiempo que ha llegado, el reino de Dios, peleamos desde una postura de victoria, partiendo de su victoria eterna y suficiente. ¿Y cuál es la instrucción para nosotros aquí, en luz de lo que Pablo dice? Bueno, en parte, Pablo es un ejemplo para nosotros. Noten el versículo 9, mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina en la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y entonces el pueblo de Dios, liderados por Josué, pelean con el enemigo de Dios. Y Moisés, el profeta, y Aarón, el sumo sacerdote, y Hur, que es de la tribu de Judá, de donde vendrán la línea de los reyes, van a la cima de la colina para interceder. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así que tuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo, me encanta esta parte, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Se nos recuerda aquí lo crucial que es la oración en la guerra espiritual, ¿no es así? De hecho, en Efesios, cuando se dice que Cristo ha ganado la victoria, Dios ha traído todas las cosas en Cristo. Ahora nosotros debemos caminar dignos de este llamamiento, dignos de quienes somos en Jesús. Él ha sido levantado y sentado a la diestra de Dios. Todo se ha puesto debajo de sus pies. Él es la cabeza de la iglesia, su cuerpo que llena todo y en todo. Y ahora nosotros debemos caminar dignos de esto. Pero note esto. Cuando camina digno de ese llamamiento, habrá guerra. Debemos ponernos la armadura completa de Dios, pero estamos peleando desde una postura de victoria. ¿Por qué? Porque nuestro gran Josué ha vencido, ha doblegado a los enemigos de Dios, nuestros enemigos y de nuestra salvación. Pero él cierra ese tratado de la oración diciendo que oremos en el Espíritu, orando al Espíritu con toda índole de peticiones y de oraciones. Y Moisés es ejemplo de un guerrero de oración fiel, ¿no cree? Y lo podemos captar a través del Pentateuco, viendo a Moisés orar e interceder a favor del pueblo de Dios. En un sentido debemos preguntar, ¿qué haría Moisés? Atrévete a ser como Moisés, pero no olvides la intercesión de Moisés. Es una intercesión única. Él es el mediador designado de Dios. Él es el mediador ordenado para Israel. Y la realidad crucial de Éxodo 17 es que revela que no es solo su fuerza como mediador, pero su debilidad como mediador. Mira otra vez al versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Se le cansaban. Moisés, a causa de la limitada edad de los seres humanos y su finitud y la infalibilidad humana, no podía perseverar en la intercesión, tanto como Israel lo necesitaba. La narrativa misma lo pone bien claro. A medida que la narrativa se desenvuelve, vemos que Israel necesitaba un mediador mucho más grande, más fuerte, un intercesor mayor. Uno que les pudiera salvar hasta lo máximo. Uno que su vida esté hecha para la intercesión por ellos. Están aprendiendo eso. Y lo que el Señor está enseñando aquí es tan crucial. Note, como ese texto termina y luego, entonces dijo Moisés al Señor, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Eso le dijo el Señor a Moisés. Este altar o memorial era tan importante porque debían recordar, y Saúl olvidó eso, que los amalecitas eran los enemigos de Dios. Debían recordar que Dios era su guerrero y rey.
Él pelearía las batallas por ellos. En solo 2 años olvidarían esto, olvidarían la promesa. La amnesia de las promesas, amigos, debilita. ¿Recuerdan cuando estaban al borde de la tierra prometida? Los amalecitas estaban allí y a ellos les temblaban las piernas. A ellos les temblaban las piernas. Y les costó 38 años en el desierto. Pero observe también en esta parte final, en donde el pasaje cierra, cómo Moisés resume lo que han aprendido de este Dios. Él es Yahvé Nisi. El Señor es nuestro estandarte. En el capítulo 15 aprendieron de que Él era Yahvé Rafa, el Señor que sana. ¿Sabe? Sí que debe leer la teología. Eso es crucial. Es fundamental. Tenemos que ser teólogos. Se nos llama a entrenar a las personas. La teología es crucial. Pero donde se aprenden estas características íntimas de Dios es en la prueba. Ellos aprendieron una prueba que era el Yahvé Rafa. Ahora aprendieron de que Él es Yahvé Nisi. El Señor es nuestro estandarte. ¿Sabe? La palabra que se emplea aquí viene de la palabra y la raíz Nes. Viene de un lenguaje militar. Habla de una bandera con símbolos, con señales, donde la fuerza militar miraba y recordaba de quiénes eran, donde recordaban cuál era su identidad. Era el lugar donde se reunían juntos en el ejército. ¿Sabe? Estamos aprendiendo, e Israel está aprendiendo que el Señor es nuestro estandarte, nuestra señal. Es en Él donde encontramos nuestra identidad. Es en Él donde nos reunimos en nuestros conflictos internos, en nuestras batallas por fuera. Pero ¿sabe? Ni siquiera Moisés entendía el significado total de lo que eso significaba. Luego más tarde en Isaías, el profeta está hablando sobre el día del Señor. Y por supuesto, entendemos que el misterio, y es que este día llegará en 2 etapas. Para los profetas, ellos solo vieron un día en el horizonte. El día del Señor, donde Él vindicaría su nombre, salvaría a su pueblo y juzgaría a sus enemigos. Es el día de la resurrección, es el día de la nueva creación, que saldría de la rama de David, del tallo de la casa de Isaí. A través de su ministerio, el león andaría con el cordero y restauraría el shalom. Y el conocimiento del Señor cubriría como las aguas cubren la mar. Esto está sucediendo en este pasaje. Y noten el capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Ahora viene el versículo 1. Mire bien, Él es el retoño de Isaí, pero ahora Él es la raíz. Esto nos dice que es un hombre, pero es más que un hombre divino que vendrá. La raíz de Isaí, que estará puesta como señal, he aquí la palabra Nes, estará puesta como señal para los pueblos. Las naciones preguntarán sobre él y será gloriosa su morada. Él estará trayendo el reposo escatológico. Sabemos que este es el Dios hecho hombre, Jesucristo. Él es nuestro gran Moisés, que intercede por nosotros, quien vive por siempre para interceder por nosotros. Él es nuestro gran Josué, quien pelea por nosotros y doblega nuestros enemigos. Él es el pan para nuestra hambre. Él es el agua viva para nuestra sed. Él es la roca que fue golpeada por nuestra culpa. Él es la promesa a la que nos aferramos y que ciertamente tenemos que recordar. Las promesas tienen poder. Se recordará esto en una vida en el ministerio. Y esas promesas están centradas en una persona, el Dios hecho hombre, Jesucristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por ese texto que nos anima, que fortalezca nuestra fe con la esperanza y amor en el Dios verdadero a medida que conocemos a través del Hijo y por medio de su Espíritu. Y te pedimos que esta palabra produzca mucho fruto, que tú lo partas y lo alimentes a las masas por medio de tu voluntad.
Y oramos para que tu nombre sea glorificado en la transformación de tu pueblo y el equipamiento de tu pueblo aquí en el Seminario Southern. Y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.